Episodio número 346 de Pleno Emprendo. Licenciada en Química. Entrevista a Nadia. Nadia se dedicaba a seguridad de alimentos hace más de 20 años trabajando en la administración pública, pero decidió dejar la burocracia bromatológica para crecer como profesional independiente. Decidió trabajar con el orden de procesos de pymes alimentarias que quieren crecer sin perder calidad. Validó la virtualidad, logrando tener clientes de todo el país, pasando de 400 a $4.000 por mes, optimizando horas y cobrando por valor. En esta charla te cuenta cómo eligió nichos, simplificó el mensaje y armó un servicio escalable, diseñando un camino claro para seguir creciendo. Bienvenidos a Pleno Emprendo, un podcast para profesionales independientes, dueños de agencias de marketing, asesores, coach y mentores que quieren multiplicar sus ingresos, diseñar su estilo de vida y tener un impacto positivo en sus clientes. Bienvenidos a otro episodio de Pleno Emprendo. Esta vez estamos hablando con Nadia y ella ayuda a negocios gastronómicos y pymes de alimentos a crecer sin perder calidad, ordenando procesos y cumpliendo normativas con su método que ha dado, le puso del nombre Simple. Y bueno, a ver, ahora ella se presentará, pero acá lo interesante, como hablábamos hace un ratito, es que ella es licenciada en química con una maestría en ciencia y tecnología de alimentos, mucho tiempo dedicado a la comida en general, vamos a decir, con mucho conocimiento profundo. Y este último año, de forma independiente, pasó de unos $400 por mes a unos 4.000. Multiplicó por 10 sus ingresos y nos va a contar un poquito cómo fue ese proceso de transformación que probablemente tenga muchos aprendizajes que nos va a venir muy bien escuchar. Nadia, ¿cómo te va? Muy buenos días y perdón por hacerte esperar un montón antes de la entrevista. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, la verdad que feliz, no solo por los números, no me molestó esperar, sino porque la verdad que este año ha sido maravilloso y bueno, y esto es como el broche de oro de cierre. Así que nada, gracias por la invitación. Una de las cosas que me hizo, si querés, como elegirte ahí para poder entrevistar, porque la realidad es que por suerte tengo hay muchos más casos de éxito por semana que los que podemos llegar a entrevistar. Es que Pablito, tu coach, no me acuerdo si fue no quién, me dijo, entrevistar a Nadia que te sigue desde la pandemia. Y recién vos me lo has comentado, ¿no? Como que se ha sembrado una semillita ahí, ¿no? Si querés, a ver, empecemos por ahí porque es interesante como ese principio donde vos ya venías con todos estos estudios, vos en la pandemia ya eras licenciada con todo esto, y estabas en una búsqueda, ¿no? O sea, y yo siempre pregunto, bueno, ¿qué probaste y no te funcionó? Y me parece que ahí hay una linda historia para empezar. Exacto. Bueno, sí, hacía unos 15 años que me había recibido, que en el medio también decidí hacer el posgrado buscando siempre esto, ¿no? Un poco más, porque venía de la relación de dependencia en la administración pública, dedicada a lo mío, pero siempre sintiendo que, bueno, había un techo, yo quería más y por donde golpeaba, intentaba abrir puertas, no había. Entonces sentía que tenía como bastante para aportar, pero ahí no lo encontraba. Y bueno, en la pandemia literalmente te encontré. Y fue como esa semillita de, che, hay otra cosa. O sea, como licenciada en química, la realidad es que venía haciendo cosas paralelas a mi trabajo independiente, em, que muchas veces eran, bueno, el mal necesario para este rubro que eran los dueños de negocios de alimentos. Y, y bueno, te descubro en la pandemia y la cabeza empezó a pensar un montón de cosas, empecé a seguir un poco tus consejos, me abrí un Instagram, empecé a hablarle a alguien que podría ser un emprendedor gastronómico y demás. Em, pero bueno, la realidad es que pasó el tiempo, en el medio me metí con otras cuestiones que me sirvieron un poco para abrir, ¿no? Esa puerta de 18 años en relación de dependencia. En el medio descubrí los panes de masa madre, así que me puse a hacer un poco de química en la mesada de la cocina, hasta que dije, bueno, tal vez
puedo tener un microemprendimiento, así que acondicioné el espacio, me puse con eso, me pedí una licencia, 5 de sueldo, largué con los panes, y bueno, creo que a la semana de que me encontraba con todas las horas disponibles para eso, que lo venía haciendo en paralelo con las 8 horas laborales que tenía, me di cuenta que no iba por ahí. Estaba bueno lo de desarrollar productos, lo de generar cosas nuevas, pero faltaba algo más y creo que era esto de el impacto en alguien, ¿no? Lo bueno que tuvo es que, bueno, me acercó un poco a lo que es la venta, ¿no? Un producto, un pan, algo tangible, participa en ferias, entonces, bueno, tenía que tener como ese contacto con la gente de ofrecerle algo que yo estaba haciendo, que no me había pasado en los trabajos extras que hice a lo largo de todos los otros años, donde no me vendía claramente y era, bueno, algún conocido que me decía, che, están necesitando esto acá, el rol del director técnico, bromatológico, que es como el caballito de batalla para todo el que se recibe, y la realidad es que, bueno, es como bastante chato, digamos, ese trabajo y es un mal necesario, ¿no? Donde la realidad es que, bueno, el dueño te toma porque no le queda otra, en el mejor de los casos, y, pero faltaba algo, entonces entré en crisis con los panes y dije, esto no va para acá, yo a la administración pública no quiero volver, y bueno, nada, los podcasts que estamos grabando hoy, hubo 3 o 4 ahí que me marcaron y dije, voy. Y el día que presenté la renuncia, tuve la entrevista Wow. gratuita. ¿Te acuerdas de algún episodio de súper curioso, pero de que te haya marcado o algún concepto o algo así? Sí, el de Flavia, que se dedicaba a la parte de calidad. Después estaba el de Gustavo, que hacía la parte como de asesor financiero, que de finanzas no tengo nada, pero trabajaba con dueños de pymes, dueños de negocios. Y ahí un poco vi como palpable algo que me estaba faltando. Dije, Mm. y la verdad que lo han logrado, ¿por qué no? Mira, vos sabés que ahora vamos a esa parte de esto de empezar a pensar en el impacto en otra persona y cómo fue ese proceso, porque es sumamente interesante. Pero quiero detenerme ahí un segundo en esta transformación que vos hiciste de la administración pública, como vos decís, y hacia ser independiente. Porque ahí hay una cuestión para mí que tiene que ver y que el que esté en esa situación lo va a entender o que haya estado. Una cosa es pasar de trabajar en una pyme, si querés, en relación de dependencia, pero por ahí más, qué sé yo, mano derecha o codo a codo con el dueño, ¿viste? Como en una institución más chica, donde uno ve todo el panorama de lo que está pasando, hacer el paso a independiente no es tan lejano porque uno es como que se mueve como una lógica similar, ¿no? Con un sistema de incentivos similar. Ahora, los que vienen de trabajar del Estado, en el Estado o en una multinacional, es muy parecido en ese sentido, más allá de que el Estado y la multinacional sean mundos totalmente diferentes, está tan, em, es como tan parte chiquititísima de una maquinaria tan grande que se pierden como esos sistemas de incentivo y si querés como que uno no termina de entender qué rol está cumpliendo en la estrategia general de lo que sucede, ¿no? Entonces, esa situación hace que la persona tenga que reeducar o reaprender totalmente el, el cómo alinear las acciones a un resultado. Si me explico bien, ¿no? Entonces, claro, es como que las personas por ahí que vienen de esa situación de trabajar mucho tiempo en empresas o en instituciones tan grandes, es como que su sistema de recompensa es hacer lo que le están diciendo que hagan en tiempo y forma y eso les va a dar un resultado. Bueno, como independiente eso no sucede. O sea, no hay una relación directa entre lo que uno hace y los resultados que tiene. O sea, no hay una relación directa entre el esfuerzo o el tiempo y lo que uno recibe, ¿no? O el cumplir con lo que alguien está pidiendo y lo que uno recibe, ni siquiera con tus clientes. Entonces, la lógica pasa a ser totalmente diferente. Y ni que hablar esto de
que a nadie le interesa el esfuerzo o el tiempo que vos estés dedicando, sino como el valor que vos estás generando en otra persona y tu forma de capturarlo. Entonces, cambia toda esa lógica. Entonces, me imagino, digo, ahí lo complejo, ¿no? Y desafiante que habrá sido, y de vuelta, sin sacarle valor, tal cual vos decías antes de grabar, a esa etapa de vender panes, que quizás fue como esa primera experiencia de decir, mira, yo acá puedo dedicarle el menor tiempo posible, maximizando como el valor, y de esa manera yo puedo ganar más con menos. Bien, entonces ahí empezó como esa lógica de exponerte probablemente a la venta, aunque sea simple, de un producto que de vuelta es mucho más tangible. Y también otra cosita más, bien de persona que viene de la corpo o también de este tipo de casos como el tuyo, que siempre ese primer paso de vuelta, yo considero, esto es una hipótesis, no lo sé, pero por lo que veo, que el producto tiende a ser como más llamativo o un primer paso más natural porque es tangible. Es como, bueno, yo estoy vendiendo algo, ¿no? Y no tengo que explicar demasiado por qué alguien debería pagar por un pan. ¿No? O sea, es como, sí, obvio que alguien tiene que pagar por un pan, todo el mundo paga por un pan. Bien. En cambio, claro, si nosotros te decíamos por ahí en ese momento, che, vos tenés que vender un programa para ordenar los procesos de no sé qué. Y dices, no, esto me queda muy lejos, no la veo. ¿Entendés? Eh, pero claro, lo que pasa es que, tal cual vos decís, hay un punto en donde eso tiene un techo y después este tipo de servicios con muchísimo más aporte de valor por haber elegido un nicho y diseñando una propuesta de alto valor, por supuesto que tiene un techo mucho más alto y es lo que te permite, ¿no? Ir a tener unos ingresos consistentes. Entonces, digo, si querés, comentame lo que quieras de esto Sí, que acabo de te, te decir. quería, te quería sumar un poco con esto que vos decís que es 100% real. Por un lado, lo que yo hacía como independiente, esto de las direcciones técnicas, digo, no había un resultado, ¿no? Y en eso de vender un algo a la persona, era simplemente, estás cubierto por si te cae un inspector, acá hay un director técnico, ¿no? O sea, muy carente de valor en todo sentido, tanto para el dueño, que no veía, digamos, nada de lo que yo podría haber hecho extra, porque ya desde ese momento intentaba como hacer algo más que ese rol. Y por el otro lado, estando en la administración pública, que pasé por varias áreas, o sea, estuve desde laboratorios, análisis de alimentos, entregando un resultado, que yo veía datos y decía, pero y no le puedo decir al dueño de la fábrica que me trajo este queso que estos valores, ¿no? Pueden venir por tal y tal cosa. Yo tenía que tener un resultado. Entonces me quedaba como chico eso, ¿no? No tenía forma de intervenir. Y lo mismo me pasaba, 15 años también, hice auditorías en empresas de alimentos. Y ya al último dije, ok, el auditor tiene que ponerse de forma neutral, tiene que ser totalmente objetivo, pero donde podía aportar valor lo hacía. Los 2 últimos años, ya con la decisión en la cabeza de que en algún momento me iba a ir, fue como que me liberé desde ese lado sin incumplir absolutamente nada, pero digo, acá la gente cuando yo le digo algo, está de alguna manera interpretando que hay una solución detrás de esto que yo estoy viendo. Me te estoy marcando simplemente esto está mal. Si no, está mal y podés probar por esto y esto puede ser por esto. Entonces, eh, nada, que es lo que hoy estoy haciendo, que o sea, es impagable desde ese lado porque puedo explayarme y sé que tiene sentido lo que hago y tiene un impacto grande en las personas. Para ahí, te falta un componente más de por qué está bueno todo eso. Y porque además lo estás cobrando bien. Bueno, sí, ni hablar, Porque ni si no, hablar, claro, ni hablar. ya, Sí, vos está, eso es maravilloso porque no solamente uno tiene la sensación de que está aportando mucho valor, sino que está capturando valor en consecuencia y de forma coherente, ¿no? Entonces, me salí de la nómina del colegio de profesionales que decía la dirección técnica tiene que salir tanto que nadie la paga, por ejemplo. increíble. Ya, gracias por traerlo a la mesa ese tema, porque a mí, cuando me dicen yo no puedo cobrar más porque esto lo dice el colegio, no sé qué, a mí yo me pongo pálido, ¿entendés? O sea, porque digo, ¿de qué me estás hablando? O sea, a ver, contá un poquito, porque me pongo muy nervioso. A ver, contá un poquito de qué No, se trata como el sistema y qué es lo que te dice que supuestamente hay que hacer y por qué es absolutamente obsoleto. sí, sí, sí.
mi colegio profesional en particular, pero conozco de todos, digo, sacan basado en el sueldo, de hecho, del empleado público raso, o sea, que nada que ver y que no tiene, digamos, ni siquiera está individualizado por profesión, por lo que eso implica, y donde de alguna manera va poniendo ciertos puntos o ítems de en base a lo que vos haces, tenés que cobrar, ¿no? Lo más loco de todo esto es que cómo estará tan mal armado que ni siquiera se puede cobrar eso, porque está tan carente de todo, ¿no? O sea, la dirección técnica, 200.000 pesos. Y el profesional no sabe ni qué tiene que hacer para que realmente poder cobrarlo, porque tampoco te lo pagan, porque no estás aportando algo realmente importante. Entonces, no, obviamente que el impacto económico no lo mencioné porque es Digo, como evidente, o sea, la pero lógica, a mí te juro que es algo que me descoloca directamente, ¿no? No es algo que ni, es que tipo, me descoloca, me saca como de la lógica. Y recién te escuchaba hablar, digo, y es una lógica y no estoy siendo como despectivo necesariamente, es una lógica comunista. O sea, es una lógica comunista. Tipo, el querer controlar los precios es una lógica comunista que de vuelta, te puede encantar el comunismo, genial, buenísimo. Ahora, vivimos como en una lógica capitalista donde los precios están establecidos por la oferta y demanda, punto. De vuelta, yo acá no estoy poniendo en juicio de valor nada, estoy diciendo esto es así, funciona así. Digo, y que un colegio de la profesión o carrera o conocimiento que sea tenga el tupé de decir, che, vos deberías cobrar esto por esto, no entra en ningún tipo de sistema o mecanismo que hoy esté operando nuestra realidad. Eso yo estoy diciendo. Es totalmente, está fuera, no tiene sentido, no tiene sentido. Por eso es que digo, por Dios, alguien, si está escuchando esto y tiene eso en cuenta, desestímelo, porque además pongamos en la lógica contraria, digo, porque vos estás diciendo como, che, está diciendo que cobres poco. Ponele que te ponen que cobres más y no hay nadie que te lo pague. ¿Ese sigue siendo el precio? ¿O vas a tener que adaptarte a lo que te están pagando? Entonces, no tiene ninguna lógica. Bueno, dicho esto, y yendo más a lo que es como el nicho y la propuesta de valor, me parece, recién cuando vos me contabas esto de, che, bueno, yo dejé de estar simplemente ofreciendo lo que supuestamente necesita si querés, por ley o reglamento, no sé cómo es, la pyme gastronómica. Y empecé a entender que podía solucionar un montón de problemas a la persona más allá de de sus obligaciones básicas, ¿no? Que es lo que todo el mundo hace, eso es un océano rojo que no te puedes diferenciar, puedes cobrar poco, etcétera. Eso vos ya lo venías sintiendo. Y yo ponía el ejemplo de los contadores que se limitan, ¿no? A hacer liquidaciones de impuestos, de sueldos o lo que sea. Que de vuelta, hay casos en donde sí, solo haciendo eso a gran escala se hace una diferencia y es un océano azul si sos especialista en esto. Pero yo me refiero a los contadores que se limitan a cumplir con lo que pide Arca o AFIP o lo que sea. Y claro, esas personas terminan teniendo, qué sé yo, por ahí decenas o cientos de clientes para tener un ingreso más o menos copado con un volumen de trabajo monstruoso y una cantidad de problemas increíbles. Y definitivamente no es el camino porque estás en el océano rojo, lleno de competencias. Se le dice océano rojo por esto de la sangre en el agua de los tiburones, donde no te puedes diferenciar, donde si querés subir 5.000 pesos y ya la persona te dice, mirá que tengo a mi primo que se acaba de recibir y hace lo mismo. Entonces, claro, entras en esa lógica de competencia por precio que es horrible. Entonces, como siempre decimos, que te lleva a ese círculo vicioso del cual siempre hablamos, ¿no? Entonces, claro, la intención es tener, si querés, menos clientes con menos volumen operativo, pero con muchísimo más valor agregado. Y vos hoy estás, por lo que me dijiste, estás teniendo como una transformación de $1.600, ¿no? Ese sería como tu precio, que te permite a vos realmente ponerle toda la cabeza y energía y tiempo necesario a esa promesa y a esa solución. Entonces, digo, el principio de todo ese proceso es elegir el nicho, ¿no? Entonces, me encantaría meternos ahí un ratito en esa etapa de tu proceso que, de vuelta, siempre sigue vivo, ¿no? La elección de nicho no es algo que se termina, pero
en ese momento por ahí donde por primera vez te encontrabas con estas preguntas? A ver cómo fue, que me interesa un montón. Bueno, la realidad es que hicimos un ejercicio con Pablo, pero yo tenía como poca referencia porque esto que venía haciendo como de forma independiente, nunca lo había analizado, mirado u observado con la lupa, ¿no? Que de alguna manera lo miramos desde Pleno Emprendo, pero sabía que tenía que ver con el dueño que tenía un negocio que elaboraba y vendía alimentos, eh, o la pyme, ¿no? Está un poquito a una escala más grande. eh, y en realidad también en paralelo venía trabajando con un software, asesorando a un software de auditoría, y empecé a detectar cosas que no las había visto antes y que tenían que ver con esto, ¿no? Con el negocio que estaba, que de alguna manera había empezado a crecer o quería expandirse, sucursales o franquicias, y de alguna manera había cosas que en ese momento no las veía todavía, pero bueno, en ese crecimiento tenía como todo un desorden, ¿no? Yo ya había crecido, tenía sucursales, tenía franquicias y había como mucho desorden, ¿no? Faltaban cosas. Entonces decidimos ir por ahí con aquel dueño de negocio que tenía ganas de crecer y que para crecer y no caer en ese caos, ¿no? Lo pudiera hacer de una forma ordenada, más sana, a nivel de operativo, ¿no? De procesos productivos, el personal y demás. Lo paradójico de todo esto es que yo le decía a Pablo, le digo, yo no quiero dedicarme a la dirección técnica, pero si por default tengo que mencionarlo para atraer al cliente, este era mi primer pensamiento en ese momento, bueno, lo voy a comunicar o lo voy a hacer atractivo desde ese lado, pero la realidad es que esta burocracia no me quiero meter. No, habilitaciones, este cumplimiento de la normativa no era mi bandera inicial. Entonces, bueno, empezamos a delinear esto y la realidad es que en la actualidad, con los clientes que tengo, todo el mundo tiene su director técnico bromatológico y la realidad es que me he despegado 100% de ese commodity o eso que vende el profesional, digamos, porque es lo que conoce, porque, que no enseña muchas otras cosas o porque no busca, ¿no? Esto de, che, hay algo más, ¿no? Que sería muy interesante que salgan a buscar esa otra cosa, eh, y que la promesa tenga que ver con, bueno, te estoy ayudando con algo puntual, no simplemente la normativa viene como corolario, ¿no? Eh, Porque además en el medio, otra cosa muy loca, es yo voy por el lado de los procesos productivos, vamos al orden, vamos a la organización, vamos al equipo, al personal, y en el medio ellos mismos me plantean, che, y también acá vos mirás cuestiones de limpieza, hábitos, conducta, bueno, todo lo que hace a esa parte que debería ocupar el director técnico y que hoy hay una falencia ahí también. Entonces digo, bueno, qué bueno que es el mismo dueño, ¿no? El que abre los ojos desde otra manera, porque la adopción de estas cuestiones, que antes me costaban un montón, como nace de ellos, es totalmente distinta. Entonces, bueno, trabajar de un simple lavado de mano me cuesta menos que si hubiera sido como la bandera inicial, ¿no? Exacto. Es súper interesante porque, de vuelta, un poco lo que vos estás describiendo es esto de que son los conocimientos y cosas que siempre supe, simplemente que enfocados de una manera más pensando en mi cliente y los problemas que tiene y no tanto querer ir a vender mis conocimientos, ¿no? Es maravilloso. Y fíjate, qué interesante cómo hay algunas cuestiones de ese nicho que vos elegiste que quiero destacar porque son las cosas que hacen funcionar verdaderamente después a toda la maquinaria, después de ventas, de comunicación, etcétera, ¿no? No hay nada más normal que las personas que digan como, ah, sí, sí, yo ya elegí el nicho y después hice publicidad de marketing y contraté una agencia y no funcionó. Bueno, probablemente porque no tengas muy claro realmente cuál es ese nicho. Porque por lo general las personas
piensan que el nicho son factores demográficos, ¿no? Como decir, bueno, quiero trabajar con el dueño de pyme de 40, 50 años que tiene tantos empleados. Y está bien, eso te puede ayudar, pero la verdad es que no está completo. Y vos dijiste dos cosas relacionadas más a la etapa y al timing y a la problemática específica de la persona, ¿no? O sea, y lo entiendo perfecto, digo, me lo decís y me hace muchísimo sentido, que vos decís, mira, yo entro a jugar ahí cuando el dueño de esa pyme gastronómica, que puede ser restaurante o productor, no importa, em, bueno, vos después me dirás a ver específicamente con cuál, pero el dueño de esa pyme gastronómica eh, creció muy rápido y aquello que antes que le salía bien y de forma consistente, le dejó de salir bien y de forma consistente. Y está todos los días a las puteadas, porque siempre hay algo que está saliendo mal y diferente al estándar que ellos tienen. Y esa persona se está dando cuenta de que todos esos procesos solo los tiene en la cabeza. Y que claro, se da cuenta que ese equipo que por ahí tiene ganas, está muy bien predispuesto y todo, aún así no logra lo que está queriendo lograr y ese estándar. Y se da cuenta que no puede estar en todo, porque claro, como dueño de pyme tiene que estar en un montón de cosas y no puede estar controlando el tiempo de las medialunas o no sé, o de los procesos gastronómicos que sean. Entonces, se ve estancado en ese crecimiento. Dice, che, mira, no solamente que me estoy dando cuenta que por ahí más de esto no puedo crecer, sino que además quizás esto empieza a colapsar por la pérdida de calidad, ¿no? Y la pérdida de clientes como consecuencia. Entonces, fíjate cómo nos metemos en el diálogo interno específico de la persona esa, y si vos le estás diciendo eso, esa persona como mínimo, como decimos siempre, como mínimo te va a prestar atención. Después hay que ver si te compra o no, depende de un montón de factores. Pero fíjate esa diferencia, ¿no? De exactamente en ese momento esa persona, a diferencia de, hola, soy licenciada en química y, ¿cómo es que dijiste? Si querés el servicio ese más técnico, como Dirección técnica bromatológica. dirección técnica bromatológica. Y es como, buenísimo, cualquier cosa te llamo, entonces no sé para qué. Y es la misma persona, es el mismo conocimiento. Vos, Nadia, eras así hace un año y ahora es exactamente la misma persona. Simplemente está como orientada diferente, ¿entendés? A ciertas cosas. Y eso me parece como un cambio brutal en relación a cómo encaramos el negocio, ¿no? La actividad Pero profesional. este diálogo interno que vos decís, que tuvo su proceso y que para comunicarlo como hoy lo estoy comunicando, bueno, llevó, ¿no? Esa etapa para que no me saliera, encontrara como el punto medio, ¿no? No me quedara en el tecnicismo que podría haber caído bastante rápido. Y por el otro lado, no irme, de un poco lo que yo sentía, digo, si me voy tan abajo, ¿qué voy a estar diciendo de me voy tan abajo, ¿no? ¿Qué era ese abajo para mi cabeza en ese momento? Pero la realidad es que lo que trabajamos con contenido, contaba, ¿no? Que era a quién le estás hablando, ¿no? Y ese a quién le estás hablando no necesitaba que yo cayera como en lo bajo de la comunicación, sino que tenía que ser como, bueno, eso que tienen en la cabeza, ¿no? Y los anuncios se hicieron, de hecho hay dos todavía que siguen corriendo desde finales de mayo cuando lo subimos y que todavía me siguen dando resultado. Creo que la mitad de las personas que ha llegado me dijo, lo escuché y sentí que me estabas hablando. Y agradecí escuchar esto, porque literal que es, bueno, ese desorden, ¿no? Que siente che, el negocio pide pista, pero no puedo dársela porque si hago un paso más, se me desmorona todo. Em, y bueno, y literal que resuena y haber encontrado eso, bueno, es un poco los resultados que tengo hoy y lo que me ha llevado también a dar en la tecla de lo que necesitan y encontrar como un montón de patrones en común para decir, bueno, sí, va por acá. Es espectacular. Cada cosa que decís siento que quiero como desarrollarla, porque son todas cosas espectaculares que fuiste como descubriendo. Esta cosa también, ¿no? De decir, mira, no es que necesariamente hay que hablar en fácil, en modo fácil,
o sea, con tecnicismos muy propios de lo tuyo, probablemente casi nunca, al menos que le hables a colegas. Hay casos, ¿eh? Tenemos una persona que le habla a, es ingeniera química también, mira, y hace como, sí, como cursos para otros ingenieros químicos de una cosa particular, y vos entras a su Instagram y no entendés nada. Yo no entiendo nada. Pero no importa, porque le está hablando a una persona que sí entiende lo que está diciendo. Bueno, pero digo, en general sí se tiende a dejar ciertos tecnicismos, especialmente si venís de unas ciencias tan duras como la tuya, pero digo, acá la clave no es hablar necesariamente en fácil, sino hablar en el lenguaje de la persona que vos estás queriendo atraer y referirse a sus problemas y a su diálogo mental con las palabras y las expresiones de la forma que esa persona lo está diciendo. Entonces, si vos estás hablando de procesos, de consistencia, de normativas, son cosas que entiende la persona, no hace falta que le digas, no sé, hacer la comida más rica. No, no hace falta, lo entiende perfectamente, ¿entendés? Lo que te está hablando de normativa, de procesos. Bien, entonces, eso es como la primer clave, ¿no? De decir, che, hay que hablar en la terminología que queremos, de las personas a las cuales queremos atraer. Eso sin duda. Em, bien, me olvidé el otro que te iba a decir, también relacionado a esto de la comunicación. ¿Qué más me habías comentado? Porque sé que había una cosa ahí para comentar. No, y que mencioné el tema de los anuncios y el mensaje que estaba dando con respecto al desorden, y ahí que mencionaste la palabra normativa. Digo, también es, de nuevo, son cosas que tampoco las pronuncio como en primera instancia ni doy ese mensaje, porque es después, yo estoy en esa instancia donde la persona empieza a ser consciente de un montón de cosas, se le abre un abanico y siente que necesita empezar, ¿no? Como en ese orden y demás. Entonces, las normativas vienen después, por después, como te mencionaba, es el mismo dueño que me dice, che, y ahora sabes que me gustaría como aspirar a algo más, ¿no? Algún sistema de gestión o demás. Pero eh, creo que entrar en esa instancia en la que hoy tengo llegada, ¿no? A las personas, bueno, que es más, los comentarios que me dicen es, sos muy claro con lo que transmitís, no me huele a chanta. Esto fue como muy gracioso porque Mm, por alguna razón digo, ¿por qué podría ser? Pero bueno, después, nada, pensando un poco más de fondo en lo que esto lleva, eh, entonces digo, el mensaje que lo fui puliendo y la forma de hacerlo también, creo que es lo que ha dado sentido y lo que me ha permitido, bueno, no llegar a ese público, ¿no? A ese nicho, a mi cliente. De hecho, mira, una cosa que nosotros siempre sugerimos cuando uno tiene como una bajada muy concreta de problemática, como la que tenés vos, es sí agregar, en algún lugar de tu perfil o mismo de tu comunicación en general, como que sos licenciada en química, ¿no? Con un máster en tecnología de alimentos, porque eso es como que da el respaldo necesario a esa simpleza, ¿entendés? Que yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando hablo de esto de una persona que hacía cartas astrales y le encantaba y quería enfocar su propuesta desde ahí, pero ella era psicóloga también. Entonces yo le digo, mira, siempre decir que sos psicóloga de la UBA, antes de decir que vas a hacer cartas astrales, porque hay mucha gente que quizás se interesa, pero necesita saber que hay un respaldo de una persona seria atrás, ¿no? Entonces, eso siempre está bueno. Bueno, o como Alejandra, que la entrevisté el otro día, que hace biodecodificación, por ahí te la cruzaste en el programa en algún momento, ¿no? O la Sí, escuchaste. sí, Sí. sí, sí, sí. Em, y claro, de vuelta, es un caso también en donde ella es contadora, tiene un montón de estudios formales, y le digo, mira, hacé biodecodificación, pero siempre decí que venís, viste, como que tenés este background académico porque da mucha confianza, ¿no? Del otro lado. Así que eso está buenísimo. Y me acabo de acordar lo que te iba a decir, que tenemos que también entender como profesionales que por ahí estudiamos un montón, que resolver problemas de forma simple requiere gestionar una cantidad gigante de complejidad. O sea, digo, por ejemplo, ¿no? Que hay un montón de casos al respecto. Hay un montón de personas
¿Quién no quiere, ¿no? Llegar al verano, si querés, con los abdominales marcados y con un cuerpo saludable y fit? Tipo, es obvio, ¿no? Y la realidad es que ese resultado es algo como muy sencillo, es decir, una recomposición corporal para lograr este resultado es muy sencillo. Ahora, la forma de acompañar a una persona, lo que uno tiene que saber, la experiencia que tiene que tener para l- maximizar las chances de que eso suceda, es gigante. Es pero monumental, realmente. O sea, y lo sé por Belu, que es nutricionista, por mi coach, que es Emma, que maneja también un montón de cuestiones ahí. Digo, entonces, tenemos que saber que aún las cosas más simples de todas, ¿no? Bueno, nuestro caso Pleno Emprendo, si querés, el resultado del cual nos comprometemos es muy simple. Che, multiplica por 4 por 5 tus ingresos en menos de 6 meses. Entonces, es muy simple a lo que nos estamos comprometiendo y no estamos rebajando, ¿entendés? A ofrecer algo simple. Todo lo contrario es, mira, ofrecemos manejar una complejidad enorme que quizás ni siquiera la terminas de entender para llevarte este resultado y nosotros nos encargamos de que no te abrumes en el camino. O sea, sería como una cosita así. Entonces, claro, vos por ahí cuando recibís los problemas para poder procesarlos, ordenarlos y ponerlo dentro de tu marco de referencia, necesitas manejar una complejidad gigante. O sea, gigante probablemente, cada vez que vos te enfrentás a un caso. Em, pero aún así, ese trayecto y ese punto A B, ¿no? El punto no deseado, el punto deseado, se puede expresar y está bien expresarlo de manera simple. Es, mira, de esto que no querés a esto que querés. Está buenísimo que sea eso. Y de hecho, de vuelta, hay gente que por inseguridad habla con tecnicismos y en difícil para demostrar supuestamente que sabe, como si eso fuera no todos, pero muchos lo hacen por eso, pero porque en realidad no se quieren, no pueden comprometerse a un resultado concreto y simple, ¿no? Y me parece que ahí hay algo. Mm. Sí, bueno, los primeros casos, obviamente, que creo que no dormía rogando tener realmente el resultado y bueno, la realidad es que terminó hasta superando las expectativas. O sea, el hecho de que alguien venga y te diga en la última llamada, estoy feliz porque tengo tiempo para mí, la dueña de negocio, o sea, fue como, dije, wow, o sea, es impagable. Igual me voy un paso atrás en todo este proceso que mencioné el tema de los anuncios, que digo, era claramente una barrera mental mía. Yo no lo podía visualizar de forma virtual al servicio. Lo armamos, definimos el nicho y teníamos hermoso. O sea, ahí decanté un montón de cosas ya armando la propuesta de valor, ¿no? Y cuando fuimos a hacer los anuncios, le digo a Emma, no, ponelo Córdoba Capital y 40 kilómetros a la redonda, como mucho me puedo mover. Entonces, en mi cabeza, que también estaba como, digo, ¿cuántas puede haber de pymes que me llamen y demás? Y la realidad es que creo que la tercera persona que ingresó era de Buenos Aires y la otra que ingresó era de Salta y así empezaron a llevarme mensajes de afuera. Y lo primero fue, Pablo, ¿qué hago con esto que es virtual? Em, y la realidad es que sea, 100% se puede, era realmente un marco mental mío que necesitaba como expandirse. De hecho, tengo muy buenos resultados de forma virtual y creo que al mes dije, chau, saco la segmentación de los 40 kilómetros y en definitiva me están llegando de todas las provincias, vamos a darle, porque la realidad es que o sea, se puede adaptar tranquilamente para el problema que yo estoy solucionando con buenos resultados. Así que, bueno, eso fue como, pero yo no lo podía creer, no podía, creo que a 2 días de haber puesto la publicidad ya empezó como el que es cliente. Eso O es sea, espectacular. Mira, déjame decir algo de eso porque es maravilloso. O sea, esto hay realmente muy pocos servicios que verdaderamente necesitan presencialidad y de hecho muchas veces hasta por elección de la persona. Te diría que ninguno, solo algunos por elección de la persona. Como por ejemplo, digo, Juan Hus, que
arregla escoliosis, lo conocés vos, un histórico de Pleno Emprendo, arregla escoliosis, tenés la columna torcida, te la endereza. Y es digital el servicio, no solamente la captación, porque la captación siempre se puede hacer digital, pero el servicio es por ahí un poquito más complejo. Bueno, Juan Hus es kinesiólogo, te arregla la escoliosis y lo hace de forma digital. Y factura $20.000 por mes. O sea, todo el tiempo está entrando gente a su programa con éxito. Entonces, desde hace ya un montón de tiempo. Y es un crack y un referente en lo que hace. Entonces digo, si Juan, yo siempre digo lo mismo, si Juan, que te arregla la espalda de forma digital, lo hace, vos también lo puedes hacer. Entonces, y acá la cuestión es la siguiente, ¿no? Y fíjate cómo vos lo fuiste descubriendo en la práctica. Porque uno piensa, o sea, hace como, si querés, como la siguiente comparación y dice, che, ¿qué es mejor? ¿Que yo lo haga? ¿Me hace globos? No sé. Esto es algo que no puedo entender y que está viendo el video. No sé por qué, y te juro que nadie me lo puede explicar. Si alguien, por favor, no me manda un mensaje. Cuando hago algunos gestos, por ejemplo, como así como el OK, o, por ejemplo, así que hago dos B cortas y me hace como una fiesta o no sé qué cosa, me lo hace no sé, el teléfono, la suelta de globos, y no entiendo por qué. Pero bueno, dejémoslo ahí. Em, ¿En qué estábamos? Estábamos diciendo Lo de la virtualidad, lo del la servicio. virtualidad. Ahí va, gracias. Uy, poca memoria a corto plazo. Entonces, esto de la virtualidad, y si Juan puede, puede cualquiera. Pero acá la comparación es la siguiente. Ahí va. Si nosotros comparamos, el decir, che, ¿qué es mejor? ¿Ir a la pyme o al restaurante de la persona o hacerlo virtual? Pues si no, bueno, es verdad que si voy al lugar voy a tener más información, etcétera. O sea, uno hace esa comparación y dice, no, está bien, es mejor ir presencial. Pero ahora, esa no es la pregunta. ¿Por qué? Porque el que tiene un localcito o una pyme gastronómica no sé, en Tucumán, en un lugar de Tucumán un poco remoto quizás o alejado, las opciones que tiene presenciales para resolver ese problema son muy malas quizás, o no las conoce. Son muy malas o por ahí hay uno bueno, pero no lo conoce. Entonces a vos te descubre por redes sociales o por lo que sea y dice, esta persona me está leyendo la mente, esto es exactamente lo que necesito. Entonces, claro, la persona no le importa que vos no vayas al lugar, porque la comparación desde el punto de vista del cliente es, llamo al técnico que le importa tres carajos los problemas que yo tengo y solamente viene a firmar una planilla, o de forma presencial, que no me aporta nada, o la llama a Nadia, que me pide, que sabe qué video, qué fotos pedirme, qué contexto, qué números, etcétera, y me hace todo el análisis y me lo manda y es exactamente lo que necesito. Entonces, esa es la comparación. Y en esa comparación, obvio que gana la persona que es específica, con una buena propuesta de valor de forma remota. Obvio que gana. Entonces, esa es si querés, como la comparación y el cambio de perspectiva. Pensarlo desde nuestro cliente. Y por eso también, déjame agregar algo más ahí. Por eso también los negocios digitales tienen tantos clientes, o sea, que captan y entregan el servicio de forma digital, tienen tantos clientes en pueblos o lugares remotos de Argentina y de todo el mundo, ¿no? Justamente por eso, porque no están por ahí en plena capital donde, qué sé yo, por ahí tenés un servicio similar, presencial, que está bueno también. No, no tienen nada. O sea, pero, viste, ni siquiera se le acerca. Entonces, por eso es como tan valioso ahí, ¿no? Me parece interesantísimo. Sí, y la verdad que fue todo un descubrimiento y realmente ahí también el voto de confianza, ¿no? Hacia mí y hacia todos esos conocimientos que sabía que tenía, pero que no habían sido puestos, ¿no? De alguna manera en este formato y demás, de que con simple indicaciones o con simple preguntas, dije, no me hace falta estar, yo estoy visualizando por dónde vienen los tiros, qué tipo de personas tenemos acá, por dónde tengo que entrarles, porque bueno, hay equipos que son más complejos que otros, personas a las cuales hay que entrar por un lado, entrar por el otro, hablando de la parte operativa, ¿no? Y con simples fotos, que yo les hago como una descripción y me dice, esto estuvo siempre así, no lo vimos. Sí. Bueno, es el aire fresco que estamos trayendo los de afuera, de alguna manera, y el tener el ojo, ¿no? Que eso es un poco ese voto de confianza que digo que para mí
en el sentido de decir, che, esto lo puedo hacer y lo puedo hacer virtual. Y la entrevista de Juanju fue un punto de inflexión, pues dije, si este loco puede con Mira esto, vos. ¿por qué no voy a poder? Y ahí empezó, viste, la catarata de cosas. Y de nuevo volví al inconsciente, como diría Ale, a meterse en el medio y decirse, no, pero esto no va a poder hacerlo. Bueno, no, por suerte lo logramos ver y realmente se puede. Para el que esté con ese marco mental que lo viene pensando un montón, como fue mi caso en particular, que se quede tranquilo, que se puede, Es sinceramente. espectacular. Sí, y de última también, digo, hay mucha gente que simplemente no quiere. Hay gente que tiene, qué sé yo, por ejemplo, un centro así físico de, no sé, yoga, de pilates o de meditación o lo que sea, y lo quiere hacer presencial, siempre y cuando, de vuelta, esté en un lugar relativamente poblado, ¿no? De 100.000 personas para arriba. Relativa, digo, no tenés que estar en Buenos Aires, digo, pero 100.000 personas para arriba, sí. Em, Decir, bueno, poner realmente, ahí, bueno, no me quiero meter en la definición de nicho, no puede ser tan específica, tiene que ser un poquito más amplia, entonces vas a tener, si querés, un piso más alto de ventas, un techo más bajo, pero no importa, se puede y se puede crecer un montón si se diseña bien la estrategia. Pero vuelta, lo que tenemos que saber es que siempre que uno quiera, nuestros conocimientos de forma digital pueden aportar un montón de valor y tenemos la capacidad de captar un montón de valor. Y la verdad es que las ventajas de que nuestro mercado sea todo el habla hispana no nos entra en la cabeza lo que Mm. significa eso. Porque es como, bueno, yo puedo ser increíblemente específico por consecuencia, si hacemos bien el proceso, e increíblemente relevante para un grupo de personas que, aunque en porcentaje sea el 0,00001% de personas que están en esa etapa, en ese momento, con esas condiciones, con esos problemas, listos para pagarme, aunque sea poco en porcentaje, son decenas o cientos o miles de personas igual, que solo tengo que llegar a ellas y decir, hey, estoy haciendo esta, y la persona va a estar desesperada, en el mejor de los casos, si está en el momento adecuado, y llegamos con un buen mensaje por comprarnos. Entonces, eso, de vuelta, no nos entra en la cabeza, porque no nos entra en la cabeza pensar en tantas personas. Y eso es así. No hay nadie, ni yo ni nadie, digo, que cuando nosotros pensamos en anicharnos y en ser más específicos, no tengamos la sensación física y emocional de que eso nos va a hacer vender menos. O sea, no se puede evitar, porque es una cosa humana. Vos decís, pero si soy más específico, claro, en realidad en vez de las 100 personas que yo conozco, porque todos conocemos, ¿viste? Tenemos en la cabeza, qué sé yo, 100, 200 personas a lo sumo, que podemos recordar, digo, con nombre y qué sé yo, o establecer relaciones, y claro, yo conozco muy pocas de esas, entonces son menos. Claro, pues son menos, pero igual son más que suficientes, y si somos más relevantes, bueno, ese es el proceso. Entonces, eso realmente es increíble. ¿Cómo fue ese primer proceso? Estamos repasados de tiempo. Si vos tenés tiempo, yo estoy para seguir charlando un ratito más, porque me parece que hay muchas cosas muy interesantes. Em, Digamos. Está bien. Yo sé que tenías que ir a buscar ahí en el cole o algo así, pero no, estamos bien. No, estamos bien, estamos bien. Se encargó el padre, así que. Buenísimo. Entonces digo, ¿cómo fueron esos primeros procesos así como intencionados de ventas, ¿no? Es decir, que una persona que no me conocía, que confianza lo llevó una llamada y le vendí. ¿Cómo fueron esas primeras experiencias de ese proceso completo? No sé si se me cortó a mí o te escuché la pregunta medio cortada. Si me querés decir Sí, la ¿cómo pregunta. fueron esas Ah, primeras experiencias de trayecto completo desde que te descubre la persona hasta que te compra, ¿no? Como un desconocido que termina comprando. ¿Cómo fue? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo es ahora también? buah, increíble, con mucha ansiedad, o sea, una montaña rusa de sensaciones, sinceramente, desde estos primeros clientes que llegaban por los anuncios, y bueno, y que tenía que darles el abordaje. La realidad es que empecé con presenciales acá de Córdoba, el tercero ya era virtual, con lo cual me puso en un modo, eh, tengo que salir con esto, porque el cliente ya está, ya aceptó la propuesta, y yo sé que puedo resolverla, pero tengo que estructurarla de alguna manera.
Y bueno, creo que fue uno de los mayores desafíos. En las etapas previas de la comunicación yo ya venía como, bueno, ejercitando un poco el músculo, bien o mal, tengo un montón de camino por crecer de este lado, pero creo que no me costó. En ese sentido, salí con lo que tenía, prendía la cámara y hablaba, y fue una cuestión de ajustar, ¿no? El mensaje. Y después, bueno, ir entendiendo esa otra parte que era, que sí, si te quieres, como nueva, porque nunca lo había hecho, de, bueno, recibir a las personas y hacer el setting, ¿no? El seguimiento de esas personas que entraban en la cuenta o me pedían más información o reunión gratuita. Bueno, encontrar también ahí el mensaje para poder llevarlas a lo que, bueno, se llama llamada de venta, que pero para mí es una reunión de diagnóstico gratuita, donde la persona se explaya un poco más en el problema que previamente me dijo. Entonces, bueno, hago un aporte de valor en ese sentido, eh, como hoy podría con dos o tres ajustes ya empezar como a querer ver un poco la luz en ese desorden que manifiesta, y después paso una propuesta, ¿no? De si la persona está interesada en que yo le pase esta propuesta de mi servicio, le paso la propuesta y bueno, me confirma, ¿sí? Eh, Tengo relativamente una linda, modesta tasa de cierre de venta, con lo cual otro camino que tengo que seguir puliendo, claramente. Pero bueno, creo que ahí en esto soy yo la limitante, ¿no? Que voy como poniendo, de hecho, al principio hubo un mes donde dije, estoy como colapsada, ahora la desordenada era yo, claramente, los procesos los necesitaba yo. Eh, que a Pablo le dije, ¿qué hago? Freno la publicidad. No, me dijo, no, no frenes, no, anda moderando, anda haciendo onboarding, anda, pero no frenes la publicidad. Em, Así que bueno, le hice caso, y la realidad es que fui como encontrando ese orden interno, que obviamente tengo que seguir puliendo, son procesos, pero la realidad es que no paré nunca de vender. Y bueno, y el momento en el que logré tener como el cierre con esos primeros clientes, donde ahí terminó de cantar todo, y creo que también me terminó como de dar, bueno, ese boost de energía para salir, ¿no? A la cancha mejor plantada, como con más confianza, decir, che, yo logré esto, la persona me lo está diciendo, y Sí. yo lo veo en números, lo veo en su lugar, los cambios están. Entonces, bueno, creo que es un proceso, obviamente, que está vivo, pero con cada paso yo lo que voy notando es esto, o sea, mucha más seguridad, hay una lectura, ¿no? Bueno, estos patrones en común, cómo resuelvo esto, para dónde voy, tratando de minimizar la carga, ¿no? De horas, y que realmente, que muchas veces son dos o tres cosas que yo digo, indico, y son las que hacen todo el cambio, ¿no? Entonces, bueno, poder ir descubriendo eso, que lo hace más eficiente a mi proceso, está bueno porque, bueno, pensando en algún momento en escalar, ¿no? Es un poco lo próximo, de alguna manera. Te escuchaba un poquito describiendo todas esas cosas que venís haciendo, que obviamente fue lo que te llevó a aumentar tanto tus ingresos y un poco me hacía la pregunta medio joda de, pero para, si vos estudiaste un montón, ¿por qué estás en Instagram y hablándole a la gente y persiguiéndola y convenciéndola de que tiene que comprar? Digo, y esa es la gran pregunta que si querés, es como la forma de referirse a esa creencia limitante, si querés, o incompleta, vamos a decir, de la actualidad, de vuelta, porque como siempre digo, en algún momento verdaderamente estudiabas, te recibías y la recomendación y hacer bien las cosas alcanzaba, pero las cosas han cambiado, ¿no? Con Internet, después con las redes sociales, la forma de consumo, la atención de las personas, digo, ha cambiado. Entonces, se arrastran esas creencias de, no, pará, si yo soy bueno en lo mío, debería alcanzarme, lo cual
de vuelta, acá sin juicio de valor, estoy repitiendo mucho eso, no es que yo quiero que sea así o no quiero que sea así, no me interesa, o sea, hoy es así, punto. Em, entonces, claro, hace que las personas no se tengan que, no decidan dedicar tiempo a eso, ¿no? Y fíjate esto, ¿no? Como el cambio de paradigma que nosotros proponemos y que ayuda a lograr los resultados que vos estás teniendo, es esto de decir, mira, tu trabajo no es solamente dar el servicio a tus clientes, pacientes, alumnos, sino también eh, venderles a esas personas. O sea, como que la mitad del trabajo es darle el servicio y la otra mitad es venderles, que eso incluye la comunicación, la prospección y la venta propiamente dicha, si querés, que es como cuando mostrás ese servicio, ese producto. Entonces, digo, el decir, claro, si yo le dedico tiempo, el tema ahí y el factor ahí que termina de cerrar el asunto es, claro, si vos decís que para así dar mi servicio la mitad del trabajo, yo ya estoy usando 30 40 horas por semana, que tengo que trabajar 80. Y es no. ¿Por qué? Porque vos, al hacer todo lo que venimos hablando de nicho, propuesta, bla, bla, aumentás tu precio, que ni siquiera es por 2, muchas veces es por 5, por 10 o por 20 o por 30, por el mismo tiempo, cuando haces bien todo lo anterior, vos podés, con la mitad de las horas o menos de entrega de servicio, podés generar muchísimo más plata, con lo cual no solamente estás generando más plata, sino que además estás trabajando en tu comunicación, prospección y venta para además seguir cobrando cada vez más, ¿no? Entonces es ahí donde entramos en ese círculo virtuoso del cual hablamos tanto y es exactamente lo que estás describiendo vos, ¿no? O sea, vos, está claro que vos cuando pasaste de 400 a 4.000 dólares, trabajaste 10 veces más. Vos estás optimizando como ese tiempo, ni hablar en relación a tus clientes, ¿no? Y ni hablar si comparamos probablemente lo que ganamos en la gestión pública y la cantidad de horas que trabajaba versus, ¿no? O sea, ni hablar, dejémoslo. Sí, Para, ahí, más allá de las horas, que claramente lo vengo trayendo toda mi vida, es como que he trabajado mucho, pero hoy estoy entendiendo ese paradigma. De hecho, creo que tengo que encontrar un equilibrio entre lo presencial y lo virtual a nivel de números de clientes para tirar la balanza a favor de la virtualidad y que solo quede como un número reducido y manejable, porque son tiempos de traslados, tiempo de que estoy, que tengo que llegar al lugar y demás, y que termina siendo muchas veces más productivos de lo virtual que desde lo presencial, ¿no? También fue como el desafío de ir ahí un poco al hueso y no que sirva catarsis, charla y después las tareas. Pero es real que más allá de las horas que yo trabajaba, yo sentía como vacío de esas horas, ¿no? O sea, tengo que estar 8 horas acá, o sea, 8 horas tengo que estar acá eh, y no haciendo todo lo que me encantaría hacer en estas 8 horas. Bueno, eso fue como, sí, un gran quiebre, porque sentía que más allá de lo que me pagaran o no, no podía estar que estuviera o mirando el techo o haciendo lo que... no es forma de gastar la vida, No, no, definitivamente. no es forma. Bueno, Nadia, ¿qué le dirías a esa persona ya para ir cerrando, que quizás eso, por ahí sabe mucho, puede ser de alguna ciencia dura o no, pero que sabe mucho, que ha estudiado mucho, que se ve muy preparada, pero que quizás no ha cruzado ese umbral, ni siquiera vendiendo panes de masa madre, de venderle algo a alguien y quizás nada, ¿no? Como que siente esa vocación, siente como ese llamado, obviamente, porque si no, ni siquiera no hay nada, no hay demasiado para decirle, que siga con su vida. Pero digo, para el que sí siente esa vocación y ese llamado de ser independiente, de tener sin lugar a duda más libertad y probablemente más ingresos, ¿no? ¿Qué le dirías? Sí, sí es verdad que esto que vos decís tiene que haber una vocación. Sí. Yo he tenido compañeros que aman el confort de donde están y no tienen ninguna necesidad y le pasaban bien y era el reniegue, che, pero ¿cómo podés estar habituado a esto? Y bueno, yo la paso bien, genial. Entonces, para esas personas claramente no, pero sí conozco profesionales independientes que estaban un poco como yo estaba en ese momento de cobrar 2 pesos con 50 por la nada misma y que sé que se necesita de alguna manera
un nivel de conciencia para decir, che, hay otras formas de hacerlo. Hay que leer, hay que buscar, hay que, de alguna manera, hay que empezar como a tener, ¿no? Dar ese salto de decir, che, la cabeza se abre un poco más. Bueno, es lo que me enseñaron, porque de hecho, o sea, te digo, te enseñan a hacer un análisis de laboratorio, pero nunca abrir un laboratorio y gestionar un laboratorio, ¿no? O sea, por dar un ejemplo Sí, sí. bastante básico. Entonces, yo creo que el que quiere seguir por este camino de independiente y realmente sabe que lo puede hacer, que busque las herramientas, ¿no? Adecuadas. Yo las encontré en Pleno Emprendo, claramente, más allá de seguirte y haberlo intentado un poco sola, si se quiere, allá en los comienzos, pero con un nivel de maduración, de entendimiento de esto, ¿no? Bastante más bajo, con el cual llegué al programa. Pero realmente transmitir esto, ¿no? Que se puede, que realmente se puede estar siendo un profesional independiente, laburando de lo que a uno realmente le gusta, porque no, eso no puedo dejar de mencionarlo, eh, y en el medio ganando plata, o sea, y estructurando un poco tu vida de acuerdo a cómo vos la querés vivir también. Eh, Teniendo, bueno, lo personal, que puede ir con lo profesional tranquilamente, eh, y ganando en el medio, seguro. Siempre decimos que hay solo tres cosas importantes que un negocio nos da, que es impacto positivo en otras personas, eh, ingresos al bolsillo, ¿no? Que es diferente de facturación, que no es lo mismo, y capacidad de diseño de nuestro estilo de vida, ¿no? O sea, como libertad para diseñar nuestro estilo de vida. Así que esas son las tres cosas principales que nos da como un negocio, nuestra actividad profesional y son tres cosas muy importantes y que vale la pena realmente meterle un poquito de cabeza algunos meses, ¿no? Como dijiste vos, de incorporar ciertos mecanismos y habilidades importantes. Bueno, esto del impacto en la persona, Sí, que es algo que no venía habituada porque no tenía ese impacto, bueno, realmente es maravilloso. O sea, la sensación de saber de que estudié tanto y sí, capaz que lo que estudié nada tiene que ver mucho con lo de hoy, pero digo, todo esto que acumulé en los años, a esta persona le sirve. Yo le estoy generando un cambio. exactamente. Entonces, No, eso es impagable. sí. No, en realidad sí es pagable, justamente lo que estás con. ¿Dónde te Sí. encuentras, Nadia? Es simple.calidad, ¿no? Simple punto calidad en Instagram. Así Ahí es. está. Nadia de Michelis, consultora en alimentos, la van a encontrar ahí por si quieren preguntarle algo. Bueno, Nadia, te mando un gran saludo, un gran abrazo y muchísimas gracias a todos los que escucharon hasta acá. Voy a dejar de Gracias. grabar. Muchas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Si este podcast te ayudó de alguna manera, te pido el gran favor de que me dejes una calificación de 5 estrellas en Spotify. Te va a llevar pocos segundos y es muy importante para llegar a más personas con este mensaje. Hasta la semana que viene.